Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Descubrí que mi pareja me engañaba tras revisar su móvil y encontrar mensajes coquetos y emojis de corazón con un tal Tom. Cuando la confronté, intentó justificarlo diciendo que solo lo ayudaba a practicar el ligar con otras chicas. Nunca pensé que sería de esas personas que escriben sobre infidelidad, pero aquí estoy. Llevo 5 años con mi pareja de 26 años y yo tengo 28. Hasta hace poco, creía que nuestra relación era sólida, buena comunicación, metas compartidas, y lo que yo pensaba que era respeto mutuo. Hoy sé que estaba completamente equivocado. Hace un par de semanas empecé a notar que algo no iba bien. Ella siempre había sido relajada con su teléfono, dejándolo por ahí sin preocuparse, pero de repente comenzó a actuar raro. Ahora lo tenía pegado a la mano todo el tiempo, y cuando lo dejaba en la mesa, siempre era boca abajo. Si lo guardaba, lo hacía con mucho cuidado, como si temiera que yo pudiera verlo. Al principio lo ignoré porque confiaba en ella, pero poco a poco comenzaron a aparecer más banderas rojas. Primero fueron las noches de trabajo que se extendían más de lo habitual. Luego, salidas los fines de semana que no tenían mucho sentido. Decía que iba a hacer cosas importantes, pero no volvía hasta horas que no eran normales. Cuando traté de hablarlo con ella, se ponía a la defensiva o cambiaba de tema rápidamente. Empecé a sentirme como un loco, pero las dudas seguían creciendo. La gota que colmó el vaso llegó la semana pasada. Me dijo que iba a casa de una amiga para pasar la tarde. No le di mucha importancia al principio, pero no volvió hasta las 2 de la madrugada. Algo dentro de mí se rompió esa noche, sentí que ya no podía seguir ignorando las señales. Cuando se fue a duchar, hice algo que siempre había jurado que nunca haría, revisé su teléfono. Lo que vi me jodió por completo. Mensajes con un tal Tom. Al principio pensé que era algún conocido, pero no. Había emojis de corazones, mensajes coquetos, y lo peor, planes para verse. Uno en particular me devastó, anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. Sentí que el piso se me movía. Era como si todo lo que creía saber sobre nuestra relación se hubiera desmoronado en cuestión de segundos. Cuando salió de la ducha, no pude contenerme. Le dije directamente que había visto los mensajes. En cuanto me vio la cara, su expresión cambió, primero parecía en pánico, pero luego intentó mantener la calma. Y entonces soltó lo que podría ser la peor excusa que he escuchado en mi vida: no es lo que parece. Le estoy ayudando a practicar el flirteo porque es malo hablando con mujeres. La miré fijamente, esperando que se riera o que dijera que era una broma, pero estaba completamente seria. Le pregunté entonces por el mensaje de anoche, fue increíble, esperando que al menos tuviera la decencia de admitir algo. Pero no. Siguió con su historia absurda, estábamos representando escenas. Solo le estaba ayudando para que mejorara. En ese momento, supe que no había nada más que decir. Le dije que hiciera su maleta y se fuera. Intentó suplicarme, diciendo que podía explicarlo mejor, que todo era malentendido, pero ya no podía escucharla. Cada palabra que decía me sonaba como una mentira más. Ahora estoy aquí, todavía intentando procesar lo que pasó. Es increíble cómo alguien puede mirarte a los ojos y mentirte de esa manera. Una parte de mí quiere recordar los buenos momentos, pero la otra no puede dejar de pensar en cómo destruyó todo. Me siento traicionado, humillado y perdido. Así que sí, Reddit, esa es mi post. Si alguien ha pasado por algo similar o ha escuchado una excusa tan ridícula como esta, me encantaría saberlo. Comentarios. /Anónimo 1. No pude evitar reírme a carcajadas con la excusa que te dio. Sin duda, deberías sacarla de tu vida para siempre, porque esa relación ya no tiene solución. /Anónimo 2. Seguro que le dio más clases que solo de ligar. /Anónimo 3. Pensé que ya había escuchado todas las excusas mientras leía muchos posts sobre infidelidades, pero esto es nuevo. /Anónimo 4. Normalmente soy la persona que dice dale una oportunidad. Pero esto se siente diferente. Ella no solo mintió, sino que te manipuló. Probablemente había estado pasando y podría estar pasando todavía si no la hubieran descubierto. Además, estaba tan metida en sus líos que ni siquiera tenía una explicación. ¿Y luego te dice eso? Deja que él se la quede.
Ella descubrirá que la hierba no es más verde y, si estaban tan sincronizados como dices, vas a ser difícil de reemplazar. ¿Soy el malo por perder los nervios y gritarle a mi novia que se fuera de mi casa después de lo que hizo su hermanastro? Mi novia estuvo en mi casa hace 2 días. Yo tengo 20 años. Ella tiene un hermanastro de 23 años, antes de esto solo lo había conocido un par de veces y parecía un tipo normal. Ella preguntó si estaba bien que él también viniera por un par de horas, y dije que por qué no. Él dijo que traería alcohol y pizza, y mis padres estaban fuera de visita a familiares durante el fin de semana, así que pensé que podríamos charlar. Tengo una hermana pequeña de 15 años. Ellos vinieron, y mi hermana se quedó arriba en su habitación todo el tiempo. Todos estábamos un poco borrachos y el hermanastro de mi novia preguntó si podía usar el baño. Le indiqué el que está al final del pasillo. Mi novia y yo estábamos ocupados y ni siquiera nos dimos cuenta de cuánto tiempo estaba tardando hasta que escuchamos voces fuertes arriba. Inmediatamente subimos a ver qué pasaba y encontramos a mi hermana llorando. El tipo había subido en lugar de usar el baño. La puerta de mi hermana estaba entreabierta, así que aparentemente entró en su habitación, todos los detalles que logré obtener de mi hermana llorando, por cierto. Ella se sorprendió y estaba tratando de mantener la calma, pero él no se iba. Estaba intentando ligar con ella. Ella le dijo que se largara y él cerró la puerta detrás de él, razón por la cual ella comenzó a ponerse histérica. Ella intentó pasarlo para abrir la puerta y él la agarró, pero ella logró abrirla de todos modos. Yo ya había llegado a la planta de arriba, así que él retrocedió. Obviamente, estaba súper enojado. Hubo muchos gritos, muchas acusaciones. Todos estábamos borrachos excepto mi hermana. Después de obtener la historia de ella, el hermanastro de mi novia estaba tartamudeando y desviando la atención. Estoy bastante seguro de que amenacé con violencia en algún momento. Mi novia estaba tratando de ser la mediadora, dijo que tenía que calmarme y que no podía perder los estribos basándose en rumores. Pero yo estaba allí, vi a mi hermana llorando de pánico, sé cómo es y sé que no mentiría sobre algo así, ¿por qué lo haría? Le dije a su hermanastro que se fuera de mi casa. Mi novia seguía diciendo que podíamos resolverlo y tener una conversación apropiada, pero no vi qué conversación había que tener. Finalmente, ella dijo que pasaría si mi hermana estuviera mintiendo. Frente a mi hermana. Le pregunté qué demonios la hacía pensar eso, y ella dijo que es una niña y que podría estar inventándolo para llamar la atención. Como dice el título, perdí los nervios. Le dije que se fuera al diablo y después ella siguió llamándome, pero ignoré todo. El polvo se ha asentado un poco. Revisé todo de nuevo con mi hermana pequeña. Ella me prometió que había sucedido como me lo estaba contando, me dijo que tenía miedo de que él la iba a agredirla físicamente. Mi novia me envió un mensaje esta mañana diciendo que no debería haber alzado la voz de esa manera y que la asusté. Pensé en disculparme, pero ella todavía no había dicho nada sobre disculparse con mi hermana o abordar el problema con su hermanastro. Solo respondí que teníamos que hablar, y ella dijo que no hay nada de qué hablar, no hay pruebas contundentes en sus palabras, y el hermanastro terminó sin hacer nada, así que me dijo que ella se encargaría de él. Y que yo debería olvidarlo. No sé si soy el idiota por la forma en que manejé esto, tal vez si las cabezas frías hubieran prevalecido, este silencio no habría sucedido y podríamos haber discutido todo. Tampoco sé qué hacer de ahora en adelante. Amo a esa chica, no quiero que terminemos, así que quiero algunos consejos sobre a dónde ir desde aquí también. Comentarios. /Anónimo 1, no tuviste la culpa. Protege a tu hermana. Y tal vez tengas una larga conversación con tu novia, si ella no lo entiende, entonces reevaluar tu relación con ella. OP comentario, definitivamente no pierdo el sueño por la forma en que traté al hermanastro, creo que debería haber hecho algo peor y podría haber hecho algo peor. Pero solo quería que se fuera de la casa. Estoy enfadado porque durante estos 2 días, todos sus mensajes fueron sobre cómo se sentía y cómo podría haber manejado esto mejor y ella nunca había visto este lado mío. Lo cual es cierto, pero cuando le envié un mensaje para preguntarle sobre su hermano, su respuesta fue efectivamente olvídalo. No puedo creer que esté siendo tan insensible con esto. /Anónimo 2, ella te está mostrando quién es realmente, alguien que solo se preocupa por sí misma.
Ella no es una buena opción como pareja y nunca lo será a menos que milagrosamente desarrolle autoconciencia y empatía, lo cual es improbable. OP comentario, irónicamente, ella aboga por las supervivientes de agresión física en su campus y ciudad universitaria. He estado con ella durante aproximadamente 1 año y medio y le gusta ser voluntaria en refugios para mujeres y todo eso. Me sorprendió mucho esto y su respuesta a ello. Es una lección aprendida y es realmente desafortunado que mi hermana haya estado involucrada en esto. U/Anónimo 3. Entonces, ¿por qué todavía estás decidido a tener una relación con ella? Dios no lo quiera, la próxima vez que logre agredir a tu hermana, ¿qué entonces? ¿Por qué abrirías esa posibilidad de daño a tu hermana? OP comentario, estoy de acuerdo. Los comentarios han sido muy útiles y me han empujado al límite, he decidido que voy a romper con ella. No sé si vale la pena emprender acciones legales / policiales con respecto a su hermanastro, pero ya veremos dependiendo de cómo se sienta mi hermana al respecto. OP agregó. Gracias por este comentario, fue agradable leer mis sentimientos expresados con palabras. En realidad no pasó nada, pero incluso si mi hermana no estuviera asustada y llorando, le diría que se fuera solo porque subió y entró en su habitación. Espero que sea solo mi novia defendiendo a su familia, pero algunos otros comentarios me hicieron darme cuenta de que, incluso si ella cambia de opinión, no puedo tener un futuro con ella sin que este imbécil esté siempre allí. Y no le haré eso a mi hermana. Así que estoy pensando seriamente en pedirle que nos veamos en persona para poder tener una conversación apropiada, y luego terminar las cosas. Actualización, 13 de enero de 2025, 2 días después. En primer lugar, gracias a todos los que comentaron en mi publicación anterior. Enlace a la publicación original. Intenté leer tantos comentarios como pude. Recibí algunos consejos excelentes. Mi novia me preguntó ayer si podíamos hablar en persona. Acepté, nos encontramos en un parque público. Ella apareció ya al borde de las lágrimas. U/Butter_Crumpet09 Tu comentario estuvo genial, básicamente se lo dije palabra por palabra a ella, jaja. Ella me dejó hablar y estuvo callada durante mucho tiempo, antes de decir que sentía mucho la forma en que había reaccionado. Ella me dijo que había estado borracha y en pánico y que no había estado pensando con claridad, y que estaba tratando de evitar que se convirtiera en una pelea. Hablamos sobre su hermanastro. Ella me dijo que tiene una racha extraña y que a veces actúa de forma extraña. Ella me dijo que realmente pudo haber cometido un error y que no tenía ninguna mala intención. Le pregunté por qué había subido en primer lugar y por qué se había encerrado con mi hermana al descubrir que estaba en la habitación equivocada. Sin respuesta. Le pregunté cómo estaba tan segura de que no tenía intenciones pervertidas. Sin respuesta. Algunos de ustedes sugirieron que el hermanastro podría tener antecedentes e incluso podría haberle hecho algo a ella. No lo dije directamente, pero lo estaba insinuando. Seguí diciendo que pasaría si hubiera ido más lejos, que pasaría si hubiera agredido a alguien antes y tú no lo sabes, etc. Le pregunté si había habido incidentes como este antes, y cómo podía minimizar lo que sucedió. Ella no tenía nada que decir, pero de nuevo, en ese momento estaba demasiado afectada como para hablar correctamente, así que no creo que pudiera haber respondido incluso si hubiera querido. De todos modos, no estaba allí para escuchar excusas o justificaciones y se lo dije. Ella me preguntó si habíamos terminado, y le dije que la única manera en que podíamos seguir adelante era si se disculpaba con mi hermana pequeña y luego dejaba de tener contacto con su hermanastro. Simplemente no veo un escenario en el que mi hermana se sienta cómoda cerca de él de nuevo. Ella me dijo que no quería perderme, pero que no podía hacer lo que le pedí. Así que le dije que sí, que habíamos terminado. Mis padres regresaron esta mañana, por cierto. Como dije, habían estado fuera de la ciudad en casa de familiares. No les había contado esto por teléfono, solo dije que había ocurrido un incidente y que lo explicaría cuando regresaran. Mi hermana me pidió que les hablara en su nombre y les conté todo. Mi padre me regañó mucho, con razón. Dice que quiere hablar con los padres de mi ex sobre esto, para que sepan lo que hizo su hijo. La policía aquí es tan útil como tetillas en un toro, pero lo hablamos y vamos a presentar una denuncia /auto de noticia de todos modos. Dudo mucho que vaya a ninguna parte, pero al menos será un registro en el sistema. Mi hermana está mejor.
Estaba muy afectada, preguntó si podía dormir en la habitación de mis padres o en la mía por un tiempo. Probablemente le organizaremos una sesión de terapia o consejería, y la dejaremos decidir si quiere continuar. La voy a llevar a jugar a los bolos y luego comeremos. Solo nosotros dos para que también pueda disculparme por mi parte. Me siento mal. De hecho, me siento culpable, confié en mi ex y mi ingenuidad puso a mi hermana pequeña en peligro. Siempre pensé que era una persona responsable y que esto sucediera cuando se suponía que yo estaba a cargo me está destrozando. Estoy enfadado conmigo mismo, la verdad. Pero seguimos adelante. Mis comentarios favoritos para leer fueron los que me decían qué hacer con el hermanastro. No quiero volver a ver su cara nunca más, pero en caso de que lo haga, alguien que me diga si tiene una picadora de madera por ahí. Gracias de nuevo a todos. Edición, algunas cosas. La gente ha preguntado si puedo hacer una verificación de antecedentes o algo así. No creo que sea legal para un civil hacerlo en mi país, Portugal, y no sé si puedo solicitar uno, pero lo veré. También a todos los que comentan sobre el consumo de alcohol por menor de edad, estaba tan confundido, eso no es un problema aquí, jaja, no me incriminaré ni nada presentando una denuncia, así que no te preocupes. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.